Llegué a Costa Rica en el año 1964 y para mí la literatura costarricense era un territorio por descubrir, igual que las otras literaturas centroamericanas. En ese tiempo, si aceptamos los nombres de Asturias y Salarrué y Rubén Darío, era poco lo que se conocía del resto de las literaturas centroamericanas. A mí me tocó hacer una indagación muy profunda, hablando en general de la narrativa centroamericana, para componer mi antología del cuento centroamericano que se publicó por ahí el año 1968 o 70, que fue una verdadera tarea de exhumación de textos, porque los textos donde aparecían publicadas las antologías de cuentos eran muy domésticos, de tiradas muy limitadas, y era necesario salir a buscarlos. Sin embargo, pronto me di cuenta que en el gusto literario costarricense y en la lectura pública que se hacía de los autores en Costa Rica, había unos nombres ya canónicos, ¿verdad? Que no necesitaba nadie irlos a hacer una labor de palincesto, ¿no? Con ellos. Y hay que empezar hablando de Magón y Carmen Lira, dos clásicos del cuento centroamericano, eh, pertenecientes a la época, bueno, primero Magón, después Carmen Lira. Magón representaba todavía el costumbrismo de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pero me atrajo mucho ver cómo la literatura costarricense tenía unos rasgos de modernidad que las otras literaturas, algunas de las otras literaturas centroamericanas no tenían, y voy a hablar de unos cuantos de estos rasgos de modernidad. Primero, la gran modernidad a la literatura costarricense se le ha dado don Joaquín García Monge, Efectivamente, sí. que la hace contemporánea, no de Centroamérica, de América Latina y de la lengua española. Para mí es asombroso cómo don Joaquín él mismo llenaba, rotulaba a mano los sobres para despachar su repertorio americano a todas partes, y cómo recibía colaboraciones de los escritores de lengua española más importantes. Entonces el repertorio era un foco de cultura que se irradiaba desde Costa Rica. Él era un buen escritor, excelente escritor, pero además un promotor de la modernidad. Frase de Abelardo Bonilla en su historia, antología de la literatura costarricense de los años 50, 57, si me acuerdo bien, sí ha sido como un punto de partida para muchos prejuicios sobre la literatura costarricense. Me acuerdo de un diccionario de autores centroamericanos publicado por el crítico literario nicaragüense Jorge Eduardo Arellano, en su momento director de la Academia Nicaragüense de la Lengua, en que retoma esto y radicaliza y abusa hasta cierto grado esta cita de Abelardo Bonilla diciendo que los ticos nunca produjeron grandes autores, sino solamente actores. Yo creo que no me interesa tanto ahora esta lucha entre Nicaragua y Costa Rica o entre personas, pero yo creo que hay un problema, por lo menos hay 4 cosas que no me parecen pertinentes en este criterio. Primero, las literaturas de los diferentes países no se pueden ver como desde una competencia al estilo deportiva, no es Fórmula 1 o es una mundial del fútbol, sino cualquier literatura de cualquier país tiene sus particularidades. Y esto es lo interesante y no tiene sentido comparar o competir en el sentido deportivo o en otro sentido. El segundo aspecto es que
también está aquí en este criterio, todavía este criterio muy decimonónico del genio literario, de la figura estrella que supuestamente nunca existía en el campo literario en Costa Rica. Y también hay como tercer aspecto una, creo que, valoración muy importante de la poesía en contraposición a otras formas de la literatura, como el ensayo, porque se dice en Costa Rica solamente han escrito ensayos de estilo político y no grandes obras literarias de creación.